Muchos comparan a Sócrates incluso con Sí, a Jesucristo, Sócrates. porque tienen características parecidas. Ninguno de los dos deja un texto escrito. Es cierto, sí. Lo conocemos a través de otros que han hablado sobre ellos. Ambos mueren por un juicio injusto, un juicio amañado. Ambos enseñaban a un grupo de seguidores, etcétera. ¿Qué principios socráticos recomendarías incorporar en nuestra vida cotidiana? Uy, yo creo que lo comentábamos hace rato, la vida sin reflexión No no vale vale. la pena vivirla. Siempre hay que estar preguntándonos qué hacemos y por qué hacemos las cosas. ¿Cómo vivir bien? Hace más de 2000 años, un hombre recorría las calles de Atenas haciendo esta misma pregunta. Bienvenidos a este primer episodio, a este podcastito nuevo que estamos haciendo, cuyo nombre, pues se me ocurre ponerle algo como Filosofando Ando. ¿Qué te parece, Está bien, Carlos? está bien. Y vamos a abordar temas muy interesantes acerca de la filosofía, pero más que la filosofía histórica, cómo tomar cosas que ya existen en la filosofía para agarrarlas y abrazarlos en nuestra vida cotidiana. Porque creo yo que cabrones pensaron muchas cosas antes que nosotros, o sea, y hace ya más de 2000 años que vienen pensando los mismos problemas que nosotros tenemos y ahorita actualmente pues nos hacemos bolas, ¿no? Con cómo vivir, qué sentido tiene la vida, el significado de las cosas. ¿Por qué hacernos bolas con esas cosas ahorita? Sí, ya pasó por mentes tan ilustres a lo largo del tiempo. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, y los problemas que nos enfrentamos ya se nos han presentado soluciones. Lo que pasa es que los humanos somos muy creativos para inventarnos problemas, pero también para inventarnos soluciones. Y pues de eso vamos a hablar acá, de cómo estas ideas de personajes que han vivido 2000, 2500 años antes ya pensaron y tenían los mismos problemas que podemos tener ahora y que nos ofrece una solución y cómo aplicar esa solución a los problemas cotidianos, ¿no? Así es, así es. Y bueno, me presento, soy César de Aro, soy un ingeniero, una persona que vive su vida cotidiana en la normalidad, en la justa normalidad. Y para este episodio me hizo mucho sentido invitar a Carlos. Carlos, profesor de filosofía, filósofo por carrera. Sí, así es, de formación filosófica, formal, y, y pues eso nos lleva a la reflexión cotidiana también, y pues he tenido ya muchos años, más de una década dando clases de filosofía, compartiendo pues temas filosóficos con estudiantes de diferentes niveles, y pues por eso ando por acá. Platícanos, Carlos, ¿dónde te formaste? Pues yo estudié filosofía en el seminario. Yo me estaba preparando para una vida religiosa, y entonces eh, en la Iglesia Católica se pide el estudio de mínimo 4 años de estudios de filosofía eh, para la formación, y 4 años de estudios de preparación de teología. La filosofía que es en los documentos oficiales de la Iglesia Católica se pide que la filosofía que se enseña sea de, de formato, de origen, de fundamento aristotélico tomista. Entonces fue la que yo estudié durante 4 años. Es, Estudié 2 años más de la carrera de teología. Esa no la terminé. Decidí llevar mi vida hacia otros objetivos, pero pues la formación de filosofía se me quedó muy, muy arraigada, y el conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino el gusto por entender estas ideas de los pensadores de hace muchos siglos, pero también de hoy, de ayer, y el gusto por el pensamiento, por las ideas, pero también por la práctica a partir de un pensamiento filosófico. Y no solamente en temas así que parezcan a veces como muy etéreos, como muy así, ¿qué es el ser? ¿Qué es la nada? ¿No? Sino a esos problemas prácticos de qué voy a comer hoy, o qué compro, qué pago primero, Ok, ok. o cuando se atraviesa alguien en el tráfico y
dices, bueno, pues no Se le la hago, se la se la rayo. rayo, no, lo persigo, no. O sea, ese tipo de cosas llega la filosofía también. Ok, ok. Oye, y bueno, como pregunta introductoria, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la filosofía? O sea, ¿en Mm. dónde fue donde te nació ahora sí que esa curiosidad y donde dijiste, esto me interesa, esto me gusta? Y antes de que me respondas, lo abordo de esta manera, porque me acuerdo que yo que en la clase o en la vida escolar, uno de los primeros acercamientos es obviamente pues la escuela, pero pues en la escuela, al menos de que no quiero decir que la clase haya sido mala, a lo mejor yo era un mal estudiante, donde no presté la suficiente atención, pero también se abordaba de una manera muy académica, casi como si fuera la historia, ¿no? La historia de Universal. Y Ajá. eso pues a la edad de 16 años, 15, 17 años, pues estás enfocado en otras cosas, o sea, todavía como que no te casca que eso te puede ayudar en la vida realmente, ¿verdad? Ajá. Entonces, platicábamos que hay un autor Sí. que maneja el tema filosófico de una manera muy amena. Ajá. Sí, bueno, yo tuve acercamiento realmente siempre estuve involucrado como en vía religiosa. Entonces tuve la fortuna de tener como modelo a un sacerdote que era muy, muy intelectual, que leía Ajá. mucho, el padre Jorge Fong. Tenía una biblioteca enorme, entonces siempre sus pláticas y sus sermones, sus homilías, pero las pláticas también así en lo cotidiano, pues eran muy, muy profundas por un bagaje tremendo que tenía de lectura, entonces eso me fue llamando la atención. Pero ya cuando lo vi como escolarmente, académicamente en la prepa, al contrario, yo tuve un maestro que nos hizo interesarnos mucho, el profe Carlos Farfán, en paz descanse, murió creo que este año, el profe Farfán, ahí del Bashi 7, Ok. y él tenía una forma de enseñarla que nos iba interesando, y dentro de esta forma tan un poquito amena, práctica, me fue llamando la atención estas ideas. Y dentro de esa práctica que él tenía, nos recomendó un libro, que es que estás mencionando, que es el de Eduardo del Río, alias Ríos, Ajá. Filosofía para principiantes, Sí, sí, desde sí. Platón hasta hace rato se llama el Exactamente. libro. Y por el estilo que tenía Rius, un poquito desenfadado, un poquito no tan estructural, ¿no? Los dibujitos, los monitos que hacía, la propia imagen del libro, pues llamaba la atención. Y cuando empecé a leerlo, me empezó a volar la cabeza así ya de querer aprender más Sobre la sobre filosofía. el tema y de estructurarlo. Y lo recuerdo el libro con mucho cariño, y a mis estudiantes de prepa siempre se los recomiendo, y siempre salen muy, muy contentos porque es un libro que no es un formato que no están acostumbrados a leer en Exacto. un ambiente académico, ¿no? Muy Muy ameno, ameno y sí, sí. haciendo con los garabatos, con Sí, sí. los monitos ahí, Ajá. divertidos. Comentarios al margen, Sí, exactamente, sí. sí, sí, entonces tiene una forma muy amena de escribir. Ya después, pues fui viendo que obviamente Rius tiene una idea o una visión de la filosofía, de la vida, de la realidad, de la política muy, muy específica, o la tuvo pues en su vida, muy coherente siempre con esa visión. Y a veces ya después vi que en algunos datos filosóficos podría haber tenido algún error consciente o inconsciente, pero sí fue mi primer acercamiento formal a un libro de filosofía, ¿no? Ey. Y ya de ahí pues me empecé a clavar en otras cosas, y pues eso me llevó después a querer conocer más de la filosofía. Órale, sí, interesante, sí. Y fíjate que he visto que han resacado los libros otra vez bajo otras editoriales y todo el Sí, rollo. Los he estado viendo en librerías y me sí, volvió a sí. llamar la atención. Dije, a ver, voy a agarrar los librillos ahí del Ríos. Y Ajá. pues tiene para todo, ¿verdad? Bueno, pues no para todo, pero el de filosofía, el de ahora sí que de temas sociales en México, Ajá. Marxismo el para marxismo para principiantes. principiantes, Simón, e Eh, incluso de cómo alimentarse. Hay sí. uno que me gustaba mucho que era Ateos, herejes y Sí, malpensados. sí. Ese también estaba, bueno, pues ese también me lo chuté. Y ahorita el libro de filosofía para principiantes lo tengo perdido ahí, lo tenía ahora sí que en la biblioteca en la casa de mis papás Ajá. y desapareció.
Desapareció, ya dije, oye, ¿dónde está mi libro? Y ya no me lo supieron decir en dónde estaba, ¿verdad? Pero pues ahí Ojalá como alguien lo quiera, esté leyendo. sí, como quiera ya les robé otros ahí de su biblioteca particular que me han resultado interesantes, pero Sí. estoy sobre esa editorial que me gustaba mucho de hace como 15, 20 años, Ajá. pero lo bueno que ya al rato agarró la editorial nueva, ¿verdad? Ni hablar, Sí, es sí. lo que hay, Carlos. Y y ahora como este podcast o como este contenido lo vamos a abordar de temas filosóficos con respecto a la mentalidad humana, a Ajá. cómo abordamos nosotros nuestros problemas en la vida cotidiana, pues me hace sentido empezar con un personaje célebre que, bueno, la filosofía existe antes de él y esa filosofía por alguna razón se llama filosofía presocrática. Ajá. ¿Qué tienes que decir al respecto? Es, hay un antes y un después de Sócrates, definitivamente. Por eso en la historia tradicional, en la historia más aceptada para clasificar la filosofía, hay un antes y un después de Sócrates, pues, definitivamente. La filosofía empieza, tradicionalmente se acepta que la filosofía occidental empieza con Tales de Mileto, pero pasaron un siglo, siglos para que llegara Sócrates y le diera un vuelco a la filosofía de lo que habían hecho los seguidores y detractores de Tales de Mileto. Entonces, sí hay una línea que divide la filosofía antes y después de Sócrates, por eso en la historia académica o en la historia filosófica más aceptada, hay una división muy notoria entre la filosofía que se hizo antes y después de Sócrates. Muy bien, y sin más que abordar al respecto, creo que ustedes ya sospechan de quién se va a tratar este episodio. Este episodio empieza y termina con Con Sócrates, Sócrates, así es. exactamente. Pues vamos a abordarlo, Carlos. Muy bien. Ahora sí, entrando de lleno al tema, creo que todos en algún momento hemos escuchado acerca de Sócrates. Sí, sí. En efecto, En efecto, yo creo que sí. pero pocas veces nos hemos detenido a pensar, no sé, güey, ¿quién era realmente? Sócrates era. eh, bueno, vamos te doy un poquito del contexto histórico en el cual nace Sócrates. Eh, Me voy casi un siglo atrás, donde hay una guerra o una serie de guerras que se llaman las guerras médicas, Simón. donde están peleando el imperio persa contra los griegos, ¿no? Y hay 4 guerras en las que los persas quieren invadir Grecia y los griegos no se dejan y los derrotan. En ese contexto está la famosa batalla de los 300 de Leónidas, no sé ¿Ah, sí? si Donde la estaban todos recuerdas. mamados, Sí, donde ajá, estaban y todos van mamados. ahí. Es parte de esta guerra. Y finalmente ganan los griegos. eh, y eso hace que los griegos empiezan a tener mucho esplendor. O sea, dominan. La guerra no es nomás que no dejaron que otro pueblo los invadiera, sino que establecieron un dominio sobre el Mediterráneo. Y entonces esto implicaba las rutas comerciales, el desarrollo de la cultura, todo esto, la economía. Entonces hubo un auge muy grande en todas las confederaciones griegas. En este contexto surge la filosofía y luego después Atenas. Bueno, viene otra serie de guerras también, las guerras del Peloponeso, donde se pelean Atenas contra Esparta. Finalmente Atenas vence, Atenas logra dominar, y entonces Atenas se vuelve como la capital de la cultura griega, ¿no? Simón. Lo que nosotros pensamos como en la cultura clásica griega. Se llama el ciclo de Pericles, porque Pericles logra establecer la democracia. Entonces viene un auge económico, cultural muy fuerte. Se crea el Acrópolis en Atenas, el Partenón, que hoy lo consideramos como el modelo de arquitectura griega y todo esto. Ahí en el Partenón trabajó como canterano, o sea, bueno, como cantero, haciendo canteros y esculpiendo y todo eso, el papá de Sócrates. El papá de Sócrates construyó esta parte del Partenón, que pues hasta ahora se conservan Ajá. algunas ruinas. Entonces Sócrates nace en este auge de mucha cultura, de mucha efervescencia ateniense, de mucha riqueza incluso, y ahí es donde nace Sócrates. Y él observa que, pues,
con este auge económico, político, con este dominio, pues también vienen algunas cuestiones mm, que tienen que ponerse como en juicio, ¿no? El comportamiento de la gente, hacia dónde va la ciudad. Eh, es bueno que haya tanta efervescencia económica, tanta efervescencia cultural, que la gente está volcada hacia lo artístico, la belleza, todo esto. Entonces él empieza como a cuestionarse estas cosas. Entonces es un personaje que observa la realidad de su tiempo, de su ciudad, y empieza a cuestionarse si eso que está sucediendo es bueno o no, no haciendo un juicio particular. O sea, él no va a criticar lo que está sucediendo, él va a cuestionar lo que está sucediendo. Ok. Y la gente con la que él platica, con la que él cuestiona, es la que va respondiendo y va resolviendo si estas situaciones en las que se encuentran son favorables o no a largo plazo, si le conviene a la ciudad o no, si me conviene a mí como ciudadano o no, ateniense o no. Entonces, Sócrates observa y empieza a cuestionar este tipo de comportamientos. Y se vuelve un hito, un parteaguas en la filosofía, porque es el primero que empieza a cuestionar el comportamiento humano. Simón. Hasta antes de él, los filósofos se preguntaban sobre la existencia del universo, por qué existe el universo, por qué existe la vida, de qué está hecho las cosas, ¿no? Y Sócrates es el primero que dice, bueno, sí, eso ya lo resolvieron o tienen alguna propuesta, pero a mí me interesa saber por qué hacemos los humanos, los ciudadanos, por qué nos comportamos de esta manera, por qué hacemos lo que hacemos Ok. y cuál es ese fundamento. Entonces empieza a preguntarse por las cuestiones morales, Ok. ¿no? Principalmente. O sea, podemos decir que Sócrates fue el primer filósofo que realmente tuvo una visión introspectiva sobre los humanos, sobre él mismo Ajá. y sobre su entorno. Sí, así es. Y fue el que llevó la filosofía o llevó el antropocentrismo a la filosofía, es decir, puso en el centro de la filosofía al ser humano. Antro- an- Antropocentrismo. ¿Qué es eso? Dices. Que, ¿Sí? ay, ¿Así? ¿Te acuerdas? sí, ya valió madre, güey. O sea, de que a la chingada. O sea, ya empezamos groseros, güey. No, antropocentrismo, poner en el centro al ser humano. Ok, Ok, ok. o sea, Aprendí algo nuevo hoy. Sí. Y vamos a aprender muchas cosas, claro Sí, que sí. eso esperamos, ¿no? Sí. Sí, fue el primero que dijo, a ver, ya los anteriores reflexionaron sobre la naturaleza Ok. y algunas otras cuestiones. Ahora yo voy a poner al ser humano en el centro. ¿Qué Sí. pasa en la mente del ser humano? ¿Qué pasa en la conciencia del ser humano? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen las acciones que hacemos los seres humanos? Como la democracia, como la ciencia, como la poesía, como Ujú. es la guerra, como el amor, etcétera. Empieza a cuestionarse todo este tipo de ¿Qué nos hace cuestiones. ser humanos? O ¿qué nos hace una persona pensante, verdad? O sea, Ajá. ¿y por qué? ¿Y qué nos distingue precisamente como dices, qué nos hace ser humanos? ¿Qué nos distingue de los demás seres de la naturaleza? Pero también Sócrates lo pensaba, ¿qué nos distingue de los dioses, ¿no? De los dioses. De estos personajes que estaban muy presentes en la cultura griega Sí. de la época. Zeus y todos esos. Ajá, güeyes, sí, todos ok. esos. Órale, órale. Oye, sabemos que de Sócrates no existe ahora sí que un registro que él haya dado por sí solo, ¿verdad? O sea, no Ajá. escribió nada, güey. No hizo sus dibujos. O sea, no dejó un registro como una. Ahora sí que no autografió ni puso la firma en ningún texto sobre él mismo. O sea, simplemente Ajá. existió. Sí, Pero así ¿cómo es. lo conocemos? Pues lo conocemos principalmente por dos fuentes muy amplias que tenemos sobre él. La primera es, o la más amplia, la más abundante, es por los escritos de Platón. Platón fue un discípulo de Sócrates o sea, Platón quedó deslumbrado por la personalidad de Sócrates y escribió toda la obra que tenemos de Platón. Todos los libros que tenemos de Platón tienen como personaje protagónico a Sócrates. Ok. Platón crea un estilo de transmitir la filosofía que se llaman los diálogos, en los que pone a Sócrates debatiendo con algún otro personaje relevante, con algún intelectual o algún filósofo de la época, y entonces empiezan estos debates.
Y de ahí tenemos un amplio conocimiento de las propuestas de Sócrates, especialmente en los primeros libros de Platón, los libros de la juventud de Platón. Ya después Platón aprovecha a Sócrates para meter sus propias ideas, pero ya un poco más maduro. Esa es la fuente como más amplia que tenemos, Y ¿no? existe un debate, ¿no? También existe un debate acerca de que hay quienes se cuestionan acerca de que Sócrates existió realmente o no, por lo Así mismo, es. ¿no? Como él no dejó registro de su existencia, pero sin Sí, embargo sí. lo retoma la gente. Es como si hubiera un personaje muy célebre aquí en la localidad y todo el mundo hablara de él. Pero él le valiera madre, ¿no? Él Sí, ahí él andaría nada más él haciendo no su tiene ni desmadre. TikTok, no tiene Sí. redes, ¿no? ¿Cómo se llama lo que hiciste, güey? El- Que sale, que es viral, ¿no? pues antes teníamos al Güero Mustang allá en Simón, el algún güero Mustang. tiempo. Y hay muchos, hay varios, hay Sí, varios. ¿Cómo se llama el que es actual? que sea, el Bélico, José Sí, el Bélico. José José Bélico, ¿no? Bélico, Que sí. va la gente y a grabar sobre él, acerca de cómo está viviendo. Y el Sí. vato se avienta unas charras acá chidas, ¿no? Pero sí, tienes razón, es como, ahora sí que como el güero Mustang que tenía su particularidad de que andaba manejando, Ajá. hay varias celebridades de esa Sí, índole, sí. ¿verdad? Y podríamos compararlos, bueno, en otro contexto con Platón, pero Platón iba preguntándole cosas a la gente, güey. Sí, no, y en ese sentido muchos comparan a Sócrates incluso con Sí, Jesucristo, Sócrates, ok. ¿no? Porque tienen características parecidas. Por ejemplo, ninguno de los dos deja un texto escrito. Es cierto, sí. Lo conocemos a través de otros que han hablado sobre ellos. Ambos tienen, ahorita llegaremos a eso, mueren por un juicio injusto, un juicio amañado. Ambos enseñaban a un grupo de seguidores, etcétera. Entonces sí hay una comparación ahí y tenían enseñanzas morales. Eh, hay algunas diferencias, o sea, Jesucristo para muchas personas es una divinidad, mientras que Sócrates no es una divinidad para nadie, de Sócrates entendemos que es un filósofo, ¿no? Entonces, sí está el debate de si realmente existió, fue una invención de Platón realmente, o si sí dijo todo lo que dijo y hasta dónde se lo inventó Platón y hasta dónde sí lo dijo Sócrates. Pero tenemos otras fuentes, por ejemplo, hay un historiador de la filosofía que se llamaba Genofonte, más o menos de la época, que también nos cuenta algunas historias sobre Sócrates que no refleja Platón. Eh, Aristóteles también hace mención a Sócrates, no solamente a través de Platón, sino directamente a Sócrates. Y también tenemos a un escritor de obras de teatro, de comedias. Sabemos que el teatro también fue muy... eh, mientras vivió Sócrates en este siglo, perdón, que te decía ahorita que es el siglo de Pericles, el teatro también va a tener un auge, el teatro griego va a tener un auge muy importante. Y hay un autor de comedias que se llama Aristófanes y él tiene una obra de teatro dedicada totalmente a Sócrates que se llama Las Nubes. Y la historia pues es que Sócrates es el protagonista y anda pensando en las nubes y de repente le pasan cosas por andar. Es como, Mente sí, allá y es su como realidad muy acá. comedia la comedia de Aristófanes, es como muy comedia de pastelazo, pero también muy comedia ¿Cómo Chespirito? sí, pero también, más bien, ¿sabes? Que es más o menos como del cine de ficheras, ¿no? Ok, O sea, ok, sí tiene mucho pastelazo, pero también tiene mucho albur. O ok. sea, estamos hablando Sí, doble del doble sentido. sentido, o a veces incluso explícitamente enseñan así, se levantan A la brava. a la brava, sí, sí, Así de sí, que, sí, "Ey, o vean mis sea, pelos. Y flas. exactamente, sí, sí, sí. Vampirazo. Ajá. Flas. Oye, güey, y luego tanta crítica O que sea, le hacen al cine de imagínate, ficheras, pero viene de tan bien, lejos, ¿no? sí, claro, claro. No lean a Aristófanes si son de mente Cerrada. sensible, pero si no, justifíquenlo diciendo que están leyendo un autor clásico, Ah, ¿no? Un sí, autor sí, griego, sí, pero van a obviamente. ver que los chistes son así de que quién la tiene más larga y así, No cosas de ese mames, tipo. no Sí, mames. sí, sí, Es sí. que finalmente los humanos hemos sido humanos desde que somos Homo sapiens, ¿no? Sí, 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 nos da risa lo mismo, ¿no? Desde siempre. Oye, Por cierto, a propósito, dicen que el chiste más antiguo que está escrito en la historia de la humanidad es un chiste en Egipto, encontraron por ahí sí, creo que en Egipto,
es sobre pedos. O sea, un chiste de alguien que se tiró un pedo y otro se rió, güey. Así, ya, o sea, y nos ya, seguimos riendo de lo mismo, sí, güey. pedos o sea, y mierda, sí. ¿no? Pedos y caca. Y tanto Sí. que le tiran a esa comedia, ¿no? Claro, que sí. no, hay que hacer la comedia más intelectual. Hay que hacer la Sí. comedia más, Más elevada, ya es ¿no? otro nivel de comedia. No mames, güey. O sea, el humano es el humano, la comedia es la comedia, Sí, ¿no? sí, pero es lo que no hace reír. Entonces, en esta comedia de que se llama Las Nubes, al Sócrates le pasan cosas raras por andarse acá pensando, ¿no? Y de hecho dicen, por ahí leí este sí no me acuerdo si es de Genofonte, o quién lo menciona, que la máscara, es que usaban, en el teatro griego usaban máscaras para representar a los personajes. Entonces la máscara estaba tan bien hecha, la de Sócrates, que muchos pensaban que era el mismo Sócrates el que estaba en el escenario, mames. ¿no? Y cuentan que Sócrates mismo vio su Su obra, representación. ¿no? Y dijo, acá estoy yo, este soy yo, acá este es un actor, ¿no? Está esa anécdota Los ahí. autógrafos acá. Acá, sí, Acá sí, sí. acá sí se validan los autógrafos Sí, por sí. el personaje real. Ajá. Oye, pues, y incluso, bueno, sí, incluso las características físicas están muy definidas acerca de Ujú. Sócrates, ¿no? O sea, chaparrito, Sí, sí. gordito, barbón. Ojos Ojos saltones, nariz saltones, ancha. nariz ancha, o sea, sí lo tienen muy identificado. Que andaba ahí mendigando, bueno, no mendigando, pero cuestionando Sí. como ido y bueno, la pregunta, la siguiente pregunta es, ¿por qué generaba tanta incomodidad? Pues es que imagínate que vas caminando. Bueno, ¿sabes qué pasa lo mismo ahora? No sé si has visto algunos contenidos Ajá. de redes sociales, de TikTok, así, que llegas, estás ahí tú muy tranquilo, de repente llega alguien a preguntarte algo y, Ujú, oye, por 5,000 pesos, ¿quién ujú, es? No sé qué, o algo así. ajá, Y algunas personas pues no están tan en el mood ajá, de de responder. responder, entonces haz de cuenta lo mismo, pero sin el dinero, ¿no? Y Sin el aparte dinero. con preguntas que te incomodan, no te hacen reír, te incomodan porque te hacen pensar. Ok. Entonces cuentan que Sócrates andaba en la calle todo el día, eh, y llegaba y te veía y te empezaba a preguntar, oye, ¿tú qué piensas del teatro? ¿Te gustó la obra o no te gustó? No, pues sí, estuvo chida. Ok, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué te gustó más? No, pues cuando se cayó y, eso te hizo reír, sí. ¿Y por qué crees que te hizo reír? Ya No, se pues porque iba. me pareció chistoso te causó chistoso el dolor del otro, ¿viste que le dolió? Pues sí, y bueno, no, y entonces empiezan así. Y de ahí empezaba a preguntar y a preguntar y a preguntar y a O sea, preguntar. los llevaba a través de preguntas a cuestionarse situaciones que podrían resultar incómodas, ¿no? Sí, sí, Moralmente sí. incómodas o como, Ajá. como ahora sí que como personas, ¿no? Generaban incomodidad. Sí, y que cuestionaban mucho tu comportamiento, tu forma de actuar, tu forma de vivir. Y dices, caray, entonces, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me reí de esto? ¿O por qué pienso que el gobierno democrático es el mejor? ¿Por qué pienso que tal personaje es bueno para mí? ¿Por qué pienso que el amor, etcétera? Los diferentes temas pues, universales también. Entonces, Exacto. sí cuentan que se salía a la calle y empezaba a preguntar y él, bueno, en uno de los libros de Platón, cuenta que si encontraba que alguien tenía alguna idea aunque fuera pequeña, lo agarraba y ya no lo soltaba, hasta que esa idea pues creciera en su mente y diera a luz, literalmente lo dice, diera a luz una idea completa, no una Ok. semilla, sino ya algo completo. Hacía cambiar la visión de las personas. Y Sí, sí. era lo que era peligroso. O sea, imagínate en la política, ¿no? O sea, Ujú. de que ahí estaban los gobernantes que estaban ahí y iba por la calle cuestionando a las personas acerca de qué pensaba de ciertas influencias, ciertos gobiernos. Ajá. Y pregunta tras pregunta tras pregunta, pues entonces los hacía cuestionarlo, güey. Y decir, cabrón, no, entonces no está tan bien como yo pensaba en un inicio la situación Ajá. y empezaba ahí a levantar ámpula. Claro, y cuando tú te empiezas a cuestionar la realidad que vives y empiezas a pensar si está bien o está mal, o si no hay otra realidad posible, eso termina causándote alguna incomodidad, ¿no? Por eso a veces mucha gente prefiere no moverle, ¿no? Y no entrarle a estos temas agudos, difíciles, duros, ¿no? Como una alarma de un carro que Como suena. eso que está sonando, sí. O como una licuadora que suena en un stand-up, ¿no? Sí, cuando estás en plena rutina y suena la licuadora y
te saca de tu zona de confort, ¿no? Sí, sí, y ahorita que está la alarma, ¿verdad? Lanzar este pequeño anuncio. Carlos es estandupero, tiene sus presentaciones y ahí andan, ¿no? Ahí Ahí andan. andamos haciendo chistes de todo, ¿no? De todo, cuestionando situaciones. Cuestionando situaciones. Sí, la comedia es una forma también de cuestionar. O sea, ahorita que lo mencionaste, la comedia siempre ha sido como se le permite al comediante cuestionar el statu quo eh, para tener una descarga cómica sobre algo que nos incomoda. Es como la función del comediante. Sí, Por eso el comediante también a veces se incomoda con los temas. O sea, sí descargo con la risa, pero también... te hago reflexionar. Ajá, sí, sí. Depende, depende de la comedia, ¿verdad? Sí, claro, el stand-up precisamente tiene esto como stand-up es porque tengo una postura ante una situación Ujú, y te la planteo de una manera cómica, pero el objetivo sería hacerte reflexionar a través de la comedia. exacto. Algunos lo logran, otros lo intentamos, pero ese sería como el objetivo, ¿no? También. Y es aquí donde aparece La una alarma alarma. de carro. De nuevo. Y se incomoda, ¿no? La gente se empieza a incomodar y empieza a sacar alarmas de los carros y bueno, bueno, bueno. Qué incómodo, qué incómodo. Sí, sí. Eh, Se hace lo que se puede con el presupuesto que se tiene Claro. en la situación en la que se está. Así es. Y hay que tener una alarma siempre porque siempre estarnos cuestionando, ¿no? Todo así. Ay, no mames. Ok, a ver, vamos a esperar. Esperamos. Maldita sea. Tal vez en el audio no se escucha, güey, tanto. Se escucha tal vez de fondo un poco nada más. Ok, esperemos que. Esperemos. Si no, nos esperamos a que termine esa alarma y luego ya saco la siguiente pregunta. Ok. No mames. ¿Cuántas veces va a sonar esa pinche alarma? No había sonado en todo el día, güey. No había sonado en todo el día. Ok, Está bien, ya. Gracias. Retomamos. Gracias por apagarle esa pinche alarma del carro. Pero ok. Entonces, creo que es donde aparece algo interesante acerca de Sócrates. Él no enseñaba respuestas, él no enseñaba discursos filosóficos. Él lo que realmente enseñaba a la gente era hacerse preguntas, a Sí, sí, sí. cuestionar. Sí, sí, era su objetivo principal. Él decía, la vida sin reflexión no vale la pena vivirla, Muy bien. ¿no? Tuve un maestro, estudié además de filosofía, estudié un tiempo en la universidad, en la carrera de literatura, y tuve un maestro, un filósofo muy, muy importante aquí en la región que se llamaba Federico Ferro, también ya en paz descanse, un gran maestro era italiano y por alguna circunstancia cayó aquí a Ciudad Juárez y aquí lo adoptamos muy bien y con él aprendí muchísimo también sobre filosofía. Y él repetía esto, dice que cuando leyó a Sócrates, esta fue como lo que le quedó muy, muy marcado. La vida sin reflexión no vale la pena vivirla. Entonces Sócrates hacía o Sócrates nos invita a eso, como no vivir la vida como automática, ¿no? Que muchas veces lo decíamos, lo comentábamos ahorita antes de empezar, que el sistema te va absorbiendo. Entonces trabajas para vivir, vives para trabajar, trabajas para vivir, vives para trabajar. Entonces esto ya no te da chance de reflexionar, de vivir plenamente. Entonces Sócrates hacía esto, ¿no? Entonces empezaba a preguntar, a cuestionar y hacerte este alto para que empieces a, a tú mismo a trabar estas preguntas y descubrir qué pasa en tu mente, qué pasa en tu vida, qué pasa en tu vecindario, qué pasa en tu ciudad, qué pasa en tu país. Exacto. No, no, es súper interesante, güey, interesantísimo. Y como tú bien mencionaste, güey, la frase famosa de Sócrates, Ajá. conócete a ti mismo. Hay que Así es. conocerte a ti mismo. Sí. Hoy vivimos actualmente muy conectados a las redes sociales, siempre tenemos algo que hacer, queremos evitar el aburrimiento a toda costa. Si no tenemos ahí videos en Netflix, en Hulu, en cualquier plataforma, tenemos el YouTube. Siempre buscamos estar ocupados en la mente. Sí. ¿Cómo
¿Cómo aterriza esto, verdad? ¿Cómo significa realmente conocerse a uno mismo con toda esta complejidad que tenemos hoy? Mira, justamente mi camiseta dice eso, dice conócete a ti mismo en ¿Pero en griego. griego? En griego, Ok, ajá. ok. Sí, es No mames, ¿es neta? Sí, sí, dice notis Órale, autón. güey, qué chingón. Notis autón, que significa conócete a ti mismo. Órale. Esta frase Sócrates la toma del oráculo de Delfos. Delfos Ajá. era una ciudad sagrada para los griegos, donde estaba el principal oráculo, es decir, un Como una... templo Ujú, donde iban a pedir alguna adivinación, era un lugar de peregrinación, ujú. donde la gente iba a buscar pues Respuestas. respuestas. Y a la entrada del templo decía la frase, notis autón, conócete a ti mismo, Ah, sí. porque la respuesta que te daba a las preguntas no era como, ¿debemos ir a la guerra o no? Sí, sí, ve a la guerra, ¿no? La sacerdotisa te entregaba una respuesta encriptada, una respuesta que tú tenías que entender. O sea, te decía, las murallas caerán, pero el cielo nunca caerá junto a ti, O sea, tú tienes ¿no? que interpretar Entonces la tú tienes que respuesta. interpretar la respuesta. Entonces, Como los horóscopos. ándale, sí, más O o menos. como el papelito de la galleta china. Sí, 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 ajá. O sea, te daban una frase encriptada y tú le das la Ok, interpretación, pero por eso la advertencia, conoce a ti mismo. ok. Si te conoces, vas a poder entender la respuesta. Sócrates toma esta frase y empieza a utilizarla justamente para sus preguntas. Entonces, si tú te conoces, no te va a dar miedo que yo te cuestione por qué haces las cosas, por qué te comportas de cierta manera, para ti qué es lo más importante en tu vida, cómo está tu relación con tu familia, cómo está tu relación con el Estado, por qué crees que la riqueza te va a salvar es el bien mayor, o por qué crees que la riqueza no es el bien mayor. O sea, te empieza a preguntar, pero tienes que conocerte a ti mismo. En un libro de Platón que se llama, en un diálogo que se llama el Teetetes Ok. o de la ciencia, Sócrates dialoga con Teetetes, que era un científico de la época, y Teetetes le dice, oye, Sócrates, es que tú tienes fama de muy sabio, ¿no? Y el Sócrates le dice, no, ahí es donde viene esa famosa frase, ¿no? Yo no sé nada, yo no sé nada. Yo lo Yo único que solo sé que hago, no sé nada. yo solo sé que no sé nada, yo lo único que hago es preguntar. Así como la mamá de Sócrates se llamaba Fenarete, la mamá de Sócrates era partera. Ok. Entonces Sócrates dice, mi mamá es partera y trae a los niños al mundo. Yo soy partero, pero de mentes. Yo Ah, ayudo a parir, pero las mentes. ok. Entonces, lo primero que hago es ver si alguien tiene algo en su mente. Entonces ahí viene el conócete a ti mismo. Te pregunto si tu respuesta a mí me da la idea de que algo tienes, entonces yo te voy a ayudar a parir esa idea que tú ya tienes en tu mente, pero entonces el parto no es fácil, ¿no? Es doloroso. Entonces, así abrir la mente, expandir la mente, cuestionarte ciertas cosas es doloroso. Entonces, Sócrates empieza a preguntar, y si tú no te conoces a ti mismo, pues no vas a tener nada en tu mente y vas a seguir tu vida como si nada. Pero si te conoces, algo Sócrates va a sacar de ti. Entonces, eso que va a sacar, pues sí duele, pero al final el fruto es bueno, te ayuda a crecer, te ayuda a ser una mejor persona. Podemos decir que Sócrates es como un partero de ideas Sí, así es, a ajá, través de las ajá, preguntas que te hagas. así es. De hecho, el método socrático se llama mayéutica, Ajá. que literalmente quiere decir el oficio de ayudar a parir. Órale, Entonces, güey. No mames, güey, está bien interesante este rollo, sí, sí, güey. Sí. entonces Sócrates te ayuda a parir esas ideas. Y claro, si tú no te conoces a ti mismo, pues vas a ser estéril toda la vida y no vas a parir ideas. ¿Y tú crees que ahora particularmente podamos vivir sin estarnos examinando como personas, güey? O sea, ¿crees que podamos llevar una vida plena sin estarnos auto cuestionando? No, no creo. Eh, el chiste es no vivir como mecánicamente, ¿no? Ujú. Lo dicen de alguna manera como la carrera no sé si se dio la expresión, la carrera de la rata, ¿no? Mm. Estar
o sea, das vueltas En círculos. círculos, ¿no? Y estás corriendo y corriendo y corriendo y llegas a donde mismo, o sea, no llegas a ningún lado si no te cuestionas tu vida, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Y para qué? Ajá, ¿por qué estoy trabajando? ¿Por qué quiero una mejor vida? ¿Por qué quiero más dinero? ¿Por qué quiero un mejor puesto? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Entonces, si nosotros actuamos como sin estos momentos de reflexión, la vida pues se vuelve tediosa, se vuelve No dura, tiene no tiene sentido, güey. sentido. Llegas al sinsentido de estar siempre Sí. haciendo lo mismo. Y te satisfacen pequeños dulcecitos, ¿no? Así de unas vacaciones, un Estímulos. fin de semana, pequeños estímulos, pero que realmente nada más estás tapando ahí tu deseo de vivir plenamente. Exacto. Entonces, lo que nos enseña Sócrates es cuestionarnos. Como decía al principio, Sócrates no te va a decir, ¿está bien tu forma de vivir o está mal tu forma de vivir? Sócrates te va a decir, cuestiónate cómo estás viviendo. Exacto. Ujú. ¿Realmente quieres esto? ¿Realmente quieres? ¿A Ajá, dónde quieres llegar? exactamente. ¿Cuánto más necesitas? Así es. No, güey, no mames. O sea, Sí, sí. está. O sea, está denso. ¿para qué quieres dinero? ¿Para qué quieres salud? ¿Para qué quieres...? Sócrates nunca dice que eso está mal, ¿eh? O sea, Sócrates va a decir, está bien, o sea, si quieres dinero, está bien. Si quieres fama, está bien. No, ahora, con las redes sociales y todo eso, Ajá. decía... ¿Por qué estamos grabando un podcast? ¿Por güey? qué? O sea, vamos a empezar desde ahí. ¿Por qué estamos Pues haciendo sí, este contenido? sí, sí. Porque... Para ser famosos, Sí, para ganar dinero. Güey, y fíjate, no, y es en serio, o sea, Ajá. ¿qué nos tiene aquí, güey, grabando? O sea, ya abordando esto desde la complejidad misma socraniana. ¿Por qué, güey? Podríamos estar viendo el mundial, güey. Ahorita la Así gente es. está viendo el mundial y el tema es el mundial. Pero nosotros estamos aquí hablando de Sócrates, ¿pero por qué, güey? ¿Y por qué grabándonos? ¿Y por qué exponerlo en redes sociales, güey? Ajá. Lidiar con el cringe, con el que va a decir la gente. Así es. O sea, ¿qué diablos, güey? ¿Por qué estamos haciendo esto, güey? Ajá. Ayúdame. Vamos a hacer las preguntas de Sócrates, ¿no? No, yo creo que el deseo de, o sea, la filosofía y algunos acercamientos a la filosofía, o sea, cualquier tipo de reflexión, precisamente por eso, porque nos cuestionamos la vida. O sea, ¿por qué quisiste iniciar un podcast de filosofía? Me decías porque empezaste a cuestionarte cómo estás viviendo, qué es lo que quieres, qué es lo que te interesa, hacia dónde vas, hacia dónde quieres llevar tu Ajá. presente y tu futuro. Y yo creo que es eso. O sea, estamos aquí porque es un diálogo muy, muy interesante aquí, muy, muy sabroso de compartir ideas. Y estamos, de alguna manera, pues expandiendo nuestra mente, entendiendo lo que el otro quiere decir. Y lo exponemos en redes, pues porque es como el medio actual con el cual Sí. se transmiten las ideas. Y además, ¿sabes qué? Fíjate, o sea, esto lo abordo ya de manera personal. No hay mucha gente que se preste a indagar este tipo de cuestionamientos tan profundamente, güey. O sea, y no sé si a ti te ha pesado como filósofo, que eres de profesión y como, bueno, eres maestro y Ajá. son temas que abordas todos los días con tus alumnos y todo ese pedo, güey. Pero pues si una persona que está aislado de esos ambientes, pues en realidad te empiezas a cuestionarle cosas a tus compañeros, empiezas a cuestionarle cosas a tus amigos y te pasa lo que a Sócrates, Sí, güey. O sea, te ven raro. sí, o sea, de repente es incómodo, güey. Sí, Así de sí. ¿de qué hablas, güey? O sea, Ahí viene este güey. ¿qué te pasa? Sí. Y tú, es que ya pensaron en esto. Ajá. ¿Y qué les parece esto? No, güey, es que ni siquiera nos hemos preguntado nada. Déjanos en paz. Ajá, O sea, sí, sí, ¿cómo? sí. Claro, y lo normal, lo que siempre dicen, ¿no? ¿Qué fumaste ahora? Sí. ¿No? O esas son puras marihuanadas. Sí me han Puras dicho. marihuana. Pero bueno, o sea, somos humanos. Claro, claro. Somos humanos y pues razonamos este tipo de situaciones. Y lo que sí me queda claro es que no a todos les llega el momento en el momento igual. O sea, Sí, cada claro. quien depende de la vida de cada quien y llegará ahora sí que cuando despierte su filósofo interior. O sea, Sí. yo sí creo que hay un momento en que despierta tu filósofo interior. Sí, y algo sí, sí. tiene que pasar y puede ser relevante o no tan relevante, pero bueno, yo Puede ser hasta sentí- hasta con una película. O sea, es una Exacto. película que te plantea un tema
que no te has cuestionado. Matrix, ¿no? Por ejemplo. Después cuando hablen de Platón, ¿verdad? Es que tiene muchas Sí. relación con Matrix. O no sé, ves alguna película o pasa algún evento en tu vida, tienes un hijo, te casas, se muere algún familiar, Ajá. terminas un trabajo y empiezas otro. O sea, hay alguna situación en tu vida que te hace cuestionarte y ahí es donde haces el clic de reflexión. Ahora, si no has tenido una persona en tu vida que te haya ayudado a reflexionar esto como lo tuvo, bueno, como Sócrates lo fue para Platón, para muchos otros, y en la ciudad de Atenas, ¿no? Que estaba ahí Sócrates siempre Oye, a media ¿no? ciudad. A media ciudad, A media ¿no? ciudad. Sí, sí, sí. Sacándolos de onda, güey. Sí, ahí viene este loquito a preguntarme cosas otra vez. Hijo, cierra la ventana, ¿no? No hay nadie, ¿no? Así como, Simón, no estoy. sí, cuando llegan allá a tocarte la puerta, así de, oiga, ya conoce a Jesucristo, ¿no? No estoy. No estoy. Oye, qué Así es, era el Sócrates, ¿no? mames. Pero sí, yo creo que la vida, o sea, hay que darnos un momento de reflexión. A veces la vida es tan cruel, o sea, el sistema es tan cruel Sí. que trabajas 8 horas, pero de un agotamiento físico y mental terrible. Ajá. Y luego los trayectos que cada vez son más pesados, ¿no? 1 hora, media hora más ahí en tráficos, Sí. en todo. Y luego llegas y lo que haces o sea, ya estoy hasta la madre de todo. Entonces lo que haces es rápido buscar algo que te disperse, que te distraiga. Un estímulo, güey. Un estímulo que te haga olvidar esto. Sí, Y te eso evita sientas la a ver reflexión. Netflix, Sí, o el pinche TikTok, YouTube, ¿no? Estás así, TikTok, y te la puedes pa. pasar scrolleando O todo el todo a la día, vez. sí, todo. Televisión, Ajá. TikTok, a comer algo, Sí, a sí. comprar algo, Sí, sí. No, güey, no mames, está cabrón. Párale poquito, date unos minutos de silencio, de reflexión, de cuestionamiento, cómo te fue en el día, qué decisiones tomaste. Las decisiones que tomaste te hacen una buena persona o sea, Sócrates sí preguntaba esto. Al final, tus decisiones te hacen mejor persona o hacia dónde te están llevando, ¿no? O te hacen una persona más cercana a los animales o más cercana a los dioses o más cercana a la humanidad. ¿Tú crees que hay ejercicios o hábitos que podamos implementar o ejercicios socráticos que podamos practicar actualmente, güey, como para salirnos de esa rutina en la que podemos estar inmiscuidos años o podemos pasar toda la vida así, güey? Sí, yo creo que, o sea, integrar dentro de nuestros hábitos por ejemplo, si ya vemos muchos contenidos, buscar contenidos que nos nutran un poquito, que nos hablen de alguna reflexión, Ajá. Buscar contenidos de filosofía, dedicarle a lo mejor unos minutos a la lectura de libros físicos, ¿no? Ajá. Liberarnos un poquito de la pantalla, o a veces hasta simplemente estar sin hacer nada, o sea, date unos minutos de estar contemplando ahí Como Cristian el Castro, horizonte. güey. Ándale, como Cristian de que, Castro. ¿Qué vas a hacer? Nada. Nada. Nada, Unos perro. minutos ahí viendo un punto fijo, Nada. pero te descargas así, Sí, güey, ¿no? sí. No, y fíjate cómo generó debate en redes ese pedo, güey, Claro, que cómo claro. movió gente, por lo mismo, porque la Sí, gente es sí. como, ¿cómo no vas a hacer nada, güey? Ajá. O sea, nos tienen tan habituados a que tienes que ser productivo, tienes Sí, que sí. cumplir, tienes que generar, oye, cálmate, güey. Consumir, tienes que Tienes que consumir. consumir, cálmate, güey, déjame salir de esta realidad un poquito, güey, déjame no hacer nada, güey. Sí, O aunque sea, sea. hasta te sientes culpable, güey, tirar barra, güey. Claro. O sea, estás ahí, ay, güey, qué sabroso. No mames, güey, ¿cómo voy a pagar esto? Debería estar generando. No, güey, o sea, nos quitan la humanidad. Sí, O sea, así ya es. si te pones a verlo de esa manera, nos están quitando la humanidad. Así es, y darte una pausa. Y luego, pues también, o sea, a lo mejor también otro hábito podría ser al final del día reflexionar mis decisiones que fui tomando durante el día, hacia dónde me llevaron, cómo me siento satisfecho por las decisiones que tomé, me siento insatisfecho. Las decisiones que tomé me conducen hacia ser una mejor persona. Es lo que quiero. O fueron decisiones impulsadas por la propia sociedad, por el propio sistema. Estoy complaciendo a alguien más, Así es. a mis compas, estoy complaciendo a mi familia, estoy Ajá. complaciendo a la sociedad. Ajá. Tazarro.
Sí, sí. Tazarro. Y Sócrates, pues era una piedrita en el zapato que nos incomodaba, pero nos hacía sentir la piedrita nos incomoda, pero nos hace sentir el pie, ¿no? Exacto. Entonces Sí. ese era Sócrates un poquito en la sociedad, y yo creo que hoy sería también interesante leer, pues de Sócrates sabemos que no escribió nada, pero tenemos ahí a la mano a Platón, que nos enseña un poquito cómo pensaba Sócrates. Va. Carlos, me parece especialmente relevante hoy en día, güey, que estamos viviendo en una época en donde parece, güey, que todos estamos compitiendo, que todos estamos queriendo demostrar quién tiene la razón, que queremos atropellar las ideas de otras personas y que otras personas quieren atropellar nuestras ideas. Y a lo mejor, de acuerdo a lo que hemos hablado, güey, Sócrates nos pondría algo diferente, güey, nos estuviera proponiendo algo distinto. Entrar en una conversación dispuestos a descubrir qué podríamos encontrar en otra persona o que tal vez podemos estar equivocados. Sí, eso es lo primero que hace Sócrates. Primero, su método tenía dos partes. La primera parte era jugaba mucho con la ironía. Ajá. Entonces, ironizaba con las respuestas que le ibas dando para destruir el conocimiento que creías tener. Entonces, para Sócrates era muy importante primero descubrir, o que tú descubrieras que a lo mejor tu conocimiento no es conocimiento, sino es prejuicio. Entonces empezaba a preguntarte para destruir ese prejuicio que tú ibas teniendo sobre diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Sobre la ciencia, sobre la virtud, sobre la naturaleza, sobre el arte, etcétera. Entonces ibas destruyendo ese prejuicio que tenías. Luego lo que hace Sócrates es empezar a construir. Una vez que, claro, como el vaso, o sea, el vaso no se puede llenar cuando tiene algo adentro, entonces hay que vaciarlo, y una vez vacío, ahora sí ya puedes recibir más contenido. Ajá. Yo creo que es bien importante en la actualidad que estamos viviendo hacer una pausa y cuestionarnos si lo que yo pienso, lo que yo he vivido durante toda la vida, o las ideas que tengo, proceden de un conocimiento real o proceden de un prejuicio, ¿no? Ajá. Si mis ideas, mis pensamientos, mi conducta, mi forma de vivir procede de un análisis y de una decisión que he tomado conscientemente de decir, ok, yo tengo estos pensamientos, tengo esta religión, tengo esta ideología política por un conocimiento real, o por una ideología o un adoctrinamiento eh, o por seguir nada más la cultura de la sociedad que me lo exige así. Entonces Sócrates nos ayuda a detenernos un poquito y a ir pensando eso. O sea, mi ideología o mi postura política procede realmente de una reflexión, de una investigación que he hecho de la historia, de la sociedad, de mi vida misma, de cómo me siento con tal o cual postura política, o ha venido de una tradición, de una ideología, y entonces cuestionármelo. Y al final puede que resulte que quedarme con la misma, no necesariamente es para cambiar, pero sí para hacer un recorrido y decir, ok, soy de esta ideología por estas razones, pero ya Exacto. reflexionadas. O lo mismo con una religión, o lo mismo con prejuicios, o todo esto. Si fuéramos más abiertos a esto, seguramente muchos de los conflictos que tenemos a nivel, así tú y yo, ¿no? Así a nivel personal, pero también a nivel global, a nivel ya de presidencias y de todo esto, seguramente se terminarían si nos pusiéramos a reflexionar un política. poquito. Sí, claro. Y hablando de vasos vacíos, Salud. no, güey. Ya, Ya, salud, sí, pero ya no tengo con qué llenar el mío, güey. O sea, ni hablar, es lo que es. es lo que hay. Oye, esto me conecta con el siguiente tema, que es la virtud. Ajá. La virtud y la felicidad, güey. Hay una idea que me sorprende y que me sorprendió mucho cuando la descubrí, que fue que para Sócrates nadie hace el mal de manera voluntaria. Así Según es. él, las personas hacen daño porque ignoran lo que realmente es bueno.
Sí, esto es un concepto bien interesante de Sócrates que luego se va a reproducir en Platón, luego se va a reproducir, por ejemplo, en San Agustín, luego se va a reproducir con los estoicos, bueno, antes con los estoicos, antes San Agustín, este, y con algunas otras posturas filosóficas que la acción mala no existe como tal, o sea, ningún ser humano, esto lo plantea Sócrates, ningún ser humano actúa mal por decisión propia, sino el mal o nuestras acciones malas, o que podemos llamarlas malas, proceden de una ignorancia de lo que estamos haciendo. Eh, o sea, por ejemplo, no sé, ahorita está haciendo mucho calor, estamos, no sé cuántos, Ujú, pero casi 40 grados, ¿no? Estamos calor de haciendo los con mil mucho calor, demonios. exactamente. Entonces, ningún humano eh, consciente va a elegir si te dan opciones ahí, ¿qué prefieres para quitarte el calor? ¿Una cerveza muy helada, agua fría o un atole? O sea, nadie va a elegir el atole caliente para quitarse el calor. Cerveza ya, Claro, claro, o de sea, barril y espumosa. o sea, nadie va a elegir el mal para sí mismo. No, no, no. Y Aunque fíjate, ok, eso abordando desde de la filosofía antigua, desde el punto de vista de Sócrates, si lo planteas así, no se entiende. Pero luego ya hay pensadores, a lo mejor ya están en la época moderna, ¿verdad? En donde que afirman que a uno le gusta comportarse de manera errática, sí, sí. simplemente por tener la voluntad de hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, hay otros filósofos ya, por ejemplo, desde Maquiavelo, Thomas Hobbes, Ajá. John Locke, que dicen que el ser humano es, Thomas Hobbes decía, el humano es el hombre es el lobo del hombre, o sea, el Sí, humano actúa sí, 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 por, sí, sí. o sea, vamos a actuar mal y lo único que nos puede limitar son las leyes y el gobierno. Exacto, güey. Pero si no hay leyes, o sea, y también lo podemos plantear así, o sea, si nadie te ve, ¿no? este, cumples la ley, si nadie te está viendo, si no va a haber una consecuencia, cumples la ley. Si estás ahí solo en el semáforo, está en rojo, no viene nadie, te vas o te esperas hasta que se... O sea, eso lo plantean otros. Sócrates dice, lo hacemos por ignorancia. Ujú. El sabio necesariamente es bueno. Una persona sabia, para Sócrates, necesariamente es buena. Porque la virtud no es solamente una cuestión moral, sino es una cuestión intelectual. Para Sócrates, la virtud viene, él toma el concepto de la palabra arete, que es el arete era como la fuerza de voluntad que tenían los militares, los soldados, a la hora Simón. de entrar a la guerra, la La valentía, determinación. la determinación. O sea, viene el enemigo, yo no me muevo, yo aquí estoy firme con mi armadura, con mi escudo. Y no voy a correr, o sea, veo el peligro y el soldado está preparado para los fregazos. A Sí, propósito de, sí, para allá los los plomazos, güey. plomazos, ¿no? Y esa virtud, no Aristóteles, Sócrates la traslada a la vida moral de las personas y dice, la virtud es esa determinación de hacer el bien, de conocer el bien y cada vez actuar mejor. Entonces, para Aristóteles, otra vez, para Para Sócrates, Sócrates. sí, sí, para Sócrates, es que Aristóteles tiene otro concepto, Ujú. pero para Sócrates, la virtud tiene que ver con este estado de ánimo, pero este estado de ánimo también es intelectual, no solamente es anímico, sino es intelectual. Entonces, una persona sabia que ha conocido la virtud, que ha conocido esta determinación por hacer el bien, siempre lo va a repetir, siempre va a hacer el bien. La virtud no es algo que tenga un día y otro no, o que tenga en una decisión y otra no. Para Sócrates la virtud la tengo y siempre que yo esté actuando voy a utilizar esa virtud porque es algo que está en mi mente Ok. y siempre voy a actuar de una manera consciente. Oye, bueno, un paréntesis, me trajo a la mente un autor, ¿verdad? Dostoyevsky, después de Ah, 1800 y no sé qué pedo, ruso. Hay un libro que tiene que se llama Memorias del Subsuelo, güey. ujú. No manches, o sea, empieza así. Yo sé que estoy haciéndome daño a mí mismo y no me importa porque tengo la voluntad de hacerme el daño a mí mismo, ¿verdad? Y así se va todo el libro, güey. Y te lo pone y te pone ejemplos en los que cascan con la realidad
acordemente que dices tú, güey, no mames, es cierto, o sea, a lo mejor ya pues estamos tan desvirtuados que ya actuamos así, ¿verdad? Por inercia, porque el mundo nos ha hecho así, porque las condiciones nos han llevado a esto. Pero bueno, ahí cierro el paréntesis, nomás me Ajá. acordé. Pero regresando a la virtud, ¿tú crees que la virtud se puede enseñar? Mm, Yo creo que sí, la virtud viene de un hábito de hacer o tomar decisiones correctas o decisiones que nos hagan a nosotros eh, estar más satisfechos, satisfacernos, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que sí se puede enseñar como un camino de virtud, pero al final de cuentas son decisiones personales. Eh, Sócrates pensaba que la virtud sí se puede enseñar en el sentido de decirte, mira, dale por aquí, esto sería lo correcto, esto sería lo mejor, pero como siempre el tema de Sócrates es, yo no te voy a enseñar nada, yo solo te voy a ayudar a que te cuestiones y tú solito llegues a tus propias conclusiones. Porque al final de cuentas cada quien tiene que descubrir las cosas por sí mismo, ¿no? O sea, Sí, así también es. es algo también es como lo que se aborda en el budismo, Ajá, en el que dice, no, es que tú no puedes enseñarle el camino a alguien más. Esa ajá. persona tiene que encontrar su propio camino y tiene que encontrar su camino, Y güey. como la virtud es algo práctico, tienes que hacerlo, aquí sí sigo a Aristóteles, la virtud es algo práctico, tienes que practicarla, o sea, tienes que hacerlo tú mismo. Es como, si se puede enseñar a alguien a manejar un carro, pues sí, le puedes dar la teoría, le puedes decir, aquí va la palanca, aquí puedes mover, pero no vas a aprender si no lo practicas. Entonces la Sí. virtud es lo mismo. Puedes enseñar en el sentido de decir, dar orientaciones, y decir, mira, parece que esto te ayuda a vivir una vida mejor, pero al final de cuentas lo tienes que practicar, como la filosofía misma. O sea, Sí. aquí podemos estar hablando tú y yo de filosofía, pero si no hacemos estas reflexiones, no vamos a aprender a hacer filosofía. ¿Cómo crees tú que Sócrates definiría una vida exitosa, güey? Ah, una vida de acuerdo a la intelectualidad. Ok. Sócrates al final, es que Sócrates va a equiparar el bien con lo intelectual. Son con lo que te decía ahorita, un sabio necesariamente es una persona buena, moralmente buena. Una persona moralmente buena necesariamente es una persona sabia. Entonces, para Sócrates, una vida eh, exitosa, una vida buena, una vida plena, Virtuosa. virtuosa, tendría que ser una vida de una persona que esté en constante reflexión. ¿Y qué crees tú que diría acerca de la obsesión moderna con el dinero, con el estatus, con la fama, con ese tipo de detalles que están a la orden del día, güey? Sí. Sócrates no los ve mal, fíjate, Sócrates no hace un juicio moral sobre estas cuestiones, siempre y cuando sean consecuencia de una vida intelectual Ok, o sigan a una vida intelectual. Es decir, Sócrates dice, a ver, tú quieres fama, pero ¿por qué quieres fama? Pregúntate por qué quieres la fama. Y además dice, bueno, a ver, la fama, la salud, la fuerza, la belleza física, la riqueza, el dinero, todo eso, a ver, al final se van acabando, ¿no? La riqueza se acaba o te da miedo perderla. La belleza es hasta cierto punto, pues no voy a decir subjetiva, aquí hay mucha discusión, pero sí es convencional. O sea, todos estamos de acuerdo que ciertas características en una persona se consideran bellas y otras no, pero eso puede ir cambiando, ajá. evolucionando. Entonces, la belleza no. La fama depende de quién te haga famoso, ¿no? O sea, y hay buena fama y mala fama, ¿no? O sea, puede ser famoso porque hiciste algo muy bueno, O porque te inventaste, funaron, güey. o porque te funaron y ya te volviste famoso. Pero entonces la fama depende de quién te hace famoso. Entonces dice Sócrates, todas estas cosas, la fortaleza física, etcétera, todas estas cosas no están mal, las puedes buscar si tú quieres, siempre y cuando la razón sea la que guía todas estas cosas. Ok. A diferencia de otras corrientes filosóficas que seguramente irás viendo más adelante, eh,
sí te ponen alguna limitación y te dicen esto no, o sea, la riqueza no te da el placer, tal. Sócrates dice, está bien, hombre, si lo buscas, siempre y cuando lo hagas de manera racional y siempre y cuando la razón te lleve, sea la virtud principal, ¿no? Ok. Y no busques la riqueza por la riqueza, la fama por la fama, etcétera, sino racionalmente. Tal vez ahí la pregunta socrática no sería cómo puedo tener más, sino tal vez preguntarse en qué tipo de persona me estoy convirtiendo con lo que estoy Exactamente, sí. obteniendo, ¿verdad? O sea, O para qué quiero tener ¿o más. para qué? Ajá. Sí, Sí. o sea, actualmente sabemos que el dinero es una necesidad, pero Sócrates nos diría necesario para qué. O sea, obviamente, pues para sobrevivir. Si no tengo dinero, no como. Si no tengo dinero, a lo mejor no aseguro el futuro de mis hijos, No, y la salud, etcétera. Pero, o sea, ¿para qué quieres más? hay muchas corrientes filosóficas que hablan acerca de la justa medianía, ¿verdad? También, Sí, claro. dicen, no, güey, ¿para qué quieres más? O Ajá. sea, realmente eh, te hace mejor tener más, Ajá. te deja más pleno. A final de cuentas, te vas a morir y no te vas a Sí. llevar nada. O No, sea, no. bueno, o sea, muchos filósofos, tanto de la filosofía antigua como de corrientes que pasaron después, Ujú. afirman eso también, ¿verdad? En sus reflexiones los llevan a pensar de que, bueno, pues hay que actuar consecuentemente con la justa medianía. Schopenhauer, ¿verdad? Sí. Ya filósofos modernos también lo reflexionan y citan mucho también a la filosofía antigua de Sócrates. Sí. O sea, nomás, o sea, no hay algo malo si tú eres sabio y, o sea, otra vez, la reflexión, la razón, si tú eres sabio y sabes controlar todo lo que viene alrededor, pues Sócrates no lo considera como malo. Y aquí viene algo bien interesante acerca de la palabra sabio, ¿verdad? Porque Ajá. también es definir qué es ser sabio, porque también se asocia que un sabio es de que no, pues quien tiene mucho conocimiento, pero conocimiento de qué, güey. O sea, muchas veces es de que, bueno, pues es que hay gente que se la pasa leyendo, hay gente que Ajá. se la pasa en su vida académica, en lo técnico, trascendiendo ahí con tu situación, no trascendiendo, pero nutriéndose intelectualmente, no sé, en particularidades técnicas, de cualquier cosa. Pero Ajá. a final de cuentas, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría puede plantearse como, bueno, el bien vivir, ¿verdad? ¿Cómo vas a estar tú abordando los problemas de la vida, ¿verdad? De una manera más mm, óptima. Sí, claro, sí, o sea, por ejemplo, no sé, una persona que tiene muchos conocimientos intelectuales o técnicos, como dices, no necesariamente va a ser una Sabia. persona sabia y en el sentido socrático, necesariamente buena, ¿no? Exacto. Metemos, por ejemplo, a Podemos citar muchos, pero ¿a quién? así, ¿A quién quieres citar? no, estaba pensando ahí en el dueño de Tesla, por Ajá. ejemplo, ¿no? Que a Sí. lo mejor puede tener mucho conocimiento y mucha técnica y todo, y servirse de sus ingenieros ahí que tiene, y a lo mejor intelectualmente él también es una persona Y fíjate, de muy alto coeficiente, pero al ajá. final lo consideramos sabio, no lo Justamente sé. acaba de salir la noticia de que es el primer trillonario en la historia Ah, del sí, sí, mundo, estaba güey. viendo O sea, también. ya Sí, sí. es una cantidad de dinero que es Obscena casi, ¿no? obscena. O sea, ya de que dices tú, güey, no mames. Es, es inimaginable la cantidad de dígitos que pueden tener sus cifras. Ajá. Entonces, no, pues eso no le da sabiduría, ¿no? Ajá, no le das, no, sí, Le no da considera, poder, sí, sí le da poder. sí. Sí, no consideraría que él es una persona sabia. Pero bueno, ese es otro tema. Oye, Carlos, hay algo profundamente impactante en la vida de Sócrates. Eh, eh, o- Su filosofía y su manera de vivir, pues, tuvo consecuencias y lo condenaron a la muerte. Así Pudo haber es. escapado, sus amigos le ofrecieron ayuda, pero decidió aceptar la condena de muerte. ¿Por qué tú crees que haya tomado esta decisión? Bueno, primero lo condenan porque la causa oficial es por ateísmo, porque no creen los dioses de la ciudad Ok. y porque pervierte a la juventud. Ah, sí. Pero, o sea, sus Son esas dos preguntas llevaban causas. a pervertir. Pero, bueno, ¿a qué Sí. clase de perversión? O sea, ¿verdad? ¿Qué clase de perversión está llevando a la... Bueno, pues la pervierte Sí. en lo que los hace más analíticos. Sí, claro, y que cuestionen al gobierno, que cuestionen la democracia. Sócrates no era fan de la democracia.
Tampoco Platón va a ser fan de la democracia. Eh, y los griegos lo presentaron como, y hasta hoy pensamos que es como la mejor forma de gobierno, Ajá. pero tiene muchos, hoy sabemos que tiene muchos detalles que se tienen que corregir. Sócrates critica eso, Sócrates critica a los dioses de la ciudad, eh, entonces lo condenan de ateísmo, de que no creen los dioses de la ciudad. Sócrates dice que Sócrates habla de un demonio que le habla y le dice ciertas preguntas, ¿no? Pero así lo dice. Claro que en el contexto griego la palabra demonio no tenía el sentido Que lo que tiene tiene ahora. después del cristianismo. Es una especie de espíritu, una conciencia, Y tiene, algo y que tiene le un- habla y ti- es el que le dice las preguntas. tiene un nombre particular, no recuerdo cuál nombre tiene ese ente, ¿verdad? Por Ajá. así decirlo, tiene su nombre que se deriva del griego, pero sí, 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 tenía este ser. Él dice que tiene este ser y que es el que le hace esas preguntas. Entonces, sí, lo meten a juicio y en el juicio, pues primero lo acusan de estas dos razones y pues como es alta traición, está en contra de los dioses de la ciudad, eh, la condena es a muerte. Le dan oportunidad de defenderse, pero la verdad es que el juicio ya está Armado. armado, ¿no? Ya está está diseñado para... Funarlo ya, sí, no, ya. liquidarlo. Así es. Entonces le dan oportunidad de defenderse, se defiende diciendo que, hablando sobre la virtud, diciendo que él no pervierte a la juventud, sino que les ayuda a tener ideas y todo esto, pero al final, pues el juicio termina condenándolo a muerte, ¿no? Todo esto está relatado en la Apología de Sócrates, un diálogo de Platón. Ok. Platón escribe todo esto, nos lo refleja. Curiosamente, Platón, cuando ve que encarcelan a Sócrates, se pela. O sea, Platón es un discípulo que quiere muchísimo a Sócrates, es casi como lo Lo considera admira. como su padre, lo admira. Este, es su adoración prácticamente. Algunos historiadores incluso hablan ahí de que probablemente pudo haber una relación más de Sí, romance, ok. incluso. Quién sabe, ¿no? O sea, los griegos Eran flexibles. eran bastante flexibles en ese sentido. Y Sócrates, cuando es condenado, Platón huye, ¿no? Platón se escapa porque piensa que también a él le puede pasar algo parecido. Entonces huye, ¿no? Seguramente esa historia pues se la contaron. Y luego tiene otro libro, Platón, otro diálogo que se llama Critón, donde nos cuenta que Critón era un amigo de Sócrates. Entonces llega Sócrates lo condena a muerte. Le dicen, en ese día un barco se fue de Atenas, está partiendo de Atenas, y le dicen, cuando el barco regrese, ese día tienes que morir. Ese día va a ser tu día de muerte. Ah, la madre. Entonces, pues ya el barco se fue y Sócrates está en la cárcel mientras. Entonces llega Critón y le dice, ¿sabes qué? Mis vigías me dijeron que el barco ya viene de regreso, que ya se está acercando. Esta noche o en la mañana llega, ¿no? Entonces, vámonos, ¿no? Ya tengo todo listo, Escapa. ya le pagué al guardia, ahí abajo tengo una balsa, Está todo arreglado. nos vamos a la isla de otro amigo, ¿no? Epstein. No, tenía una isla ahí destinada para Sócrates. Y si ya está todo arreglado, vámonos, ¿no? Ya, y te salvamos. Y el Sócrates le dice, no, espérate, ¿no? Y empieza a dialogar con Critón y le dice, Hijo de su pichimón. mira, para empezar ya tengo 70 años, o sea, Ya estoy rucailo. ¿qué Ya. tanto? O sea, ¿qué tanto le puedo? Ya no paraguas. Sí, ya, ¿para qué quiero? ¿No? No, bueno, ok, o sea, ya estaba en una etapa de adultez mayor, ¿verdad? En términos prácticos, a lo mejor para aquel entonces, pues ya se podría decir que estaba en una etapa de ancianidad. Ahorita, pues, bueno, güey, o sea, 70 años es grande, pero pues eres joven siendo grande, ¿no? Sí, todavía puedes aventarte unos 10, 20 años. 30, Sí, si sí, te sí, cuidas sí, sí, mucho, ¿no? Pero sí, el Sócrates dijo, mira, ya estoy en mis 70s, y luego empieza a dialogar con él, a ver, ¿qué es mejor? O sea, ¿qué les enseña? ¿Cumplir la ley
o no cumplir la ley. Y no, pues cumplir la ley es mejor. Entonces la ley me condena a muerte. Yo siempre les enseño a cumplir la ley, ni modo que ahora yo les diga, No ¿saben la qué? cumplas, voy a escapar. Ah, Entonces, todo lo que les dije, pues no sirvió. O sea, todo sí, lo que te sí. dije que reflexionaras, que la virtud, que esto, pues, o sea, ¿qué ejemplo les voy a dar a mis discípulos, a los jóvenes que me han seguido hasta ahora? ¿No? Híjole, híjole. Y entonces, ¿crees que haya sido una coherencia filosófica llevada al extremo? Sí, claro, o sea, él decide ser coherente hasta el final. Y luego le dice, a ver, si yo no cumplo la ley, o sea, claro, ellos me condenaron mal, me hicieron un juicio malo, pero yo les he enseñado que el mal no se paga con mal, ¿no? Si Ajá. el mal se paga con mal, ahí vamos a una cadena de... Y yo les he enseñado que el mal viene de una ignorancia. Entonces yo no sé nada, pero lo único que sé es que el mal no se paga con mal, ¿no? Entonces, en este momento, si yo me escapo, voy a hacer un mal, le voy a hacer un mal a la ciudad, le voy a hacer un mal a la ley que ya me condenó. Entonces, Sócrates vive la coherencia filosófica hasta el final, hasta el extremo de sacrificar su vida por dejar una enseñanza. Wow, no, sí. Y a tal grado de que, pues, se siguen abordando su vida, se sigue Claro, abordando el final, cómo terminó su vida y pues es un pionero, ¿verdad? De la filosofía occidental. sí, 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 totalmente. O sea, él pone las bases exactamente de la filosofía occidental, donde luego va a ser también muy, muy criticado por algunos filósofos, por ejemplo, Friedrich Nietzsche y otros, pero precisamente por ese tema de la virtud y el cumplimiento de la ley. Y Nietzsche dice, no, hay que sobrepasar la ley. Pero Sócrates en su filosofía fue, y en su vida fue coherente y dice, a ver, siempre les he enseñado a cumplir la ley, siempre les he enseñado a, a ser coherentes, a que el sabio es el que vive la virtud. Y ahora, en mi final de la vida, me voy a retractar y voy a vivir y voy a huir como un cobarde. No, dice, pues yo tranquilo, ya les enseñé, ya viví, ahí se quedan y, o sea, se pasan toda la noche en estos diálogos, Ajá. Critón y Sócrates. Van llegando ahí otros amigos. Al final hay 3 o 4 amigos que están junto a él en la celda. Llega el barco y pues ya le llevan el shot de cicuta, que es el veneno Ahí que lo mismo. mató. Sí, ahí mismo, porque es Órale. cuando regresa el barco Incluso a hay una Atenas. pintura súper famosa, o Sí, sea, ajá. que describe la imagen, ¿no? Sí, sí. Del momento que se vivió. Sí, sí, en el que todavía se ve a Sócrates. En esa pintura, el pintor se imagina a Sócrates todavía dando una enseñanza, ¿no? Está con el vasito y todavía está levantando la mano, Sí, sí, así de que miren cómo me como. voy a beber esta madre. Órale, cabrones. O Ah, sea, sí, para que sí. todos sepan. Ajá. Güey, es que está bien cabrón ese pedo, güey. O sea, sí está bien cabrón Sí, sí, sí. porque, y sobre todo en tiempos modernos, o sea, obviamente a lo largo de la historia siempre se retratan héroes, Claro. y cada historia tiene sus héroes, y cada historia tiene a los héroes que dan la vida por una causa, güey. O sea, la misma Ajá. historia de México, ¿verdad? O sea, cada historia de cada región. Sí, 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 así es. Entonces, hoy en día, y esto puede aparecer en pláticas amistosas con la gente que te rodea, pues ¿quién puede estar dispuesto a poner el pecho, güey, en una situación extrema? O sea, a final de cuentas, existe algo por lo que valga la pena Y, mantenerte firme, ajá. incluso cuando las consecuencias pueden ser mortales. Y ni siquiera nos vamos al extremo de la mortalidad. O sea, a ver, Sí, ¿cuántos. sí, sí, de tu prestigio, güey. Vamos De, a la política en México. ajá. ¿Cuántos personajes actuales en la política mexicana han cambiado sus ideales por un Dinero cargo, por unos pesos, ¿no? Y por que un han pasado futuro de político, un sí. partido a otro y Sí, de sí, a sí, 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 otro sí, y a sí, 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 otro. sí, sí. Ya no es ni siquiera en una cuestión extrema como la muerte. Entonces, ahí está hablando de una existencia de virtud. Ajá, ahí está diciendo, yo me mantengo firme. Otra vez volviendo al concepto original del soldado, que Ajá. viene el peligro, viene el enemigo y el soldado se mantiene ahí en formación para el beneficio de su patria. Sócrates, pues para el beneficio de su propia vida o de su coherencia o de lo que deja él
como legado, ¿no? A los Oye, pero luego seguidores. también vienen otras corrientes filosóficas, pues a lo largo de la historia también, y reflexiones de todos, ¿verdad? En las que te dicen, bueno, pues es que no eres la misma persona, güey. O sea, ahorita, justo hoy, tú no eres la misma persona que fuiste hace 10 años. Sí, claro. Justo hace 10 años no eres la misma persona que fuiste un día antes ese día, ¿verdad? O sea, también se habla de la forma en que cambiamos. Creo que hay, y no recuerdo quién, ¿verdad? Habla de que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, porque Ajá. ni el río es el mismo, ni tú Ni tú tampoco eres el eres el mismo. mismo, Ajá. ¿verdad? O sea, es que también habla de una cerradez de la corriente filosófica de Sócrates, ¿verdad? O sea, Sí. en ese sentido. Ajá. O a lo mejor también pienso que pueden ser dos momentos en los que se vive mucho la radicalidad Sí, como individuos. Creo que somos muy radicales cuando somos jóvenes y empezamos a descubrir el mundo y, sí. o sea, cuando empezamos a ver las Eres más cosas. idealista, Sí, güey. te vuelves muy idealista y muy radical en tus Ujú, ideas, así tú dices, jamás voy a cambiar, no voy a ajá. cambiar. Sí, no, sí. ¿No? No Pero es la una, vida te cambia, güey. no es una etapa, mamá, así Sí. soy. Y voy a ser Esto emo es lo que siempre. soy, ¿no? Y así, como en los Simpsons, ¿no? Cuando dice, "Oh, por siempre, por siempre, por siempre", ¿no? Sí. Y viene una etapa en la vida en la que te cambia porque te tienes que adaptar a la situación, O porque... tienes gente que depende de ti. Ajá, O sea, exactamente. ya las condiciones de vida no son las mismas que tenías hace tiempo. Ajá, y eso te obliga a cambiar, ya no puedes ser tan radical en algunos aspectos. Y yo creo que esa radicalidad a lo mejor viene ya con un poquito menos de violencia, con un poquito más eh, ¿cómo se dice? Como más pacíficamente en la ancianidad, donde dices, ya viví, Ah, sí. ya trabajé, ya no voy a cambiar ahorita, ¿no? O sea, ya... Y en ese sentido, Sócrates ya había alcanzado el límite de la edad. Sí, ajá, entonces a lo mejor también eso tiene que ver con... Sí, sí tiene que ver. Sí, O sea, yo creo que sí, güey. me voy a otra ciudad donde no conozco a nadie, donde de qué voy a vivir, donde pues ya a lo mejor Aquí ya me ya la pasé a toda madre, ya tengo sí, mis ya, compas. No, ajá. pues yo ya acabé. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que esos dos momentos como extremos de la vida, cuando empiezas a descubrir la realidad y te apasionas y te metes a una ideología o a Sí. una religión o a una, no sé, algo que te atrapa, a una moda, a una tribu, lo que sea, y te Siempre voy a ser un vuelves punqueto, ¿ah? siempre radical y luego después hay situaciones Sí, que te te cambian y te acomodan. ablandan y a lo mejor al final de la vida, creo yo, no sé, al final de la vida vuelve a ser radical, pero ya porque ya no hay mucho, o sea, ya viviste, Sí, ya viste algunos cambios, entonces, no sé, me imagino sí, que sí, puede sí, ser sí, por sí. ahí. Ahora, que hay ideales y que hay personas, como dices, héroes que se sacrifican por algún ideal, lo seguimos teniendo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, otra vez en el caso de México, este, activistas políticos, activistas sociales que por defender un ecosistema, por defender el periodismo, la libertad, han sufrido incluso la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Enfrentándose Sí. no solamente al gobierno, o sea, el mismo gobierno los ha Y, eliminado y, o e otras fuerzas, intereses. otros Pueden ser intereses. Ajá, intereses, ¿verdad? Que sí, sí, afectan. ujú. Sí, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Sí, sí hay. O Sí hay, sea, sí hay. yo creo que aterrizando eso sí hay, pero hay que ser muy valientes, güey. O sea, Sí, claro, claro. definitivamente hay que tener una valentía mordaz, ¿va? O sea, Sí, sí, y es algo a lo mejor en lo que has sacrificado toda tu vida, o a lo que ya lo mejor demás ya no tiene tanto valor como ese ideal o esa causa que has abrazado. O a lo mejor hay gente que no tiene nada más que perder ya, ¿verdad? O a lo mejor Ajá, una condición social llega a tal extremo en el que el hartazgo es tan fuerte, es tan así es. grande, las pérdidas son tan dolorosas, las pérdidas afectan tanto, que Ajá, dices tú, bueno, pues yo ya no tengo nada más que perder. así es. Entonces, pues yo me voy a sacrificar por esta causa, ¿verdad? O sea, a lo mejor, quién sabe, pero ese tipo de situaciones son repetitivas a lo largo de la historia. Sí, sí, y ha habido por diferentes motivos, o sea, por motivos religiosos, por motivos Políticos, políticos, por motivos económicos, sociales, económicos. sociales, Ajá, sí, de sí. género, güey, o Sí, sí, sea, sí. de ideales, ¿no? Güey, está interesante y ya casi llegamos al final, Muy Carlos, bien, ya muy casi bien. ya unos minutos más, aguanta, güey. No, no, está Está, muy a gusto esta plática, ¿eh? te estoy exprimiendo, güey, el conocimiento que tienes, No, güey, no. pero ya vamos a llegar. Muy bien, muy bien.
Y vámonos al bloque final. Muchas gracias. bien. Primeramente a ti, profesor Carlos Rodríguez. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos los que se han quedado todavía hasta este punto del podcast o del contenido. Ajá. Y para aterrizar esto ya en términos prácticos, vamos a terminar preguntándonos, ok, pero ¿cómo puedo aplicar todo esto que abordamos mañana cuando me despierte? Uy, pregunta muy, muy complicada. O sea, yo creo que es de las más difíciles que tenemos ahorita en el episodio. Yo creo que eso, o sea, como cuestionar también, levantarnos y pensar qué quiero hacer de mi vida, qué quiero hoy, cómo quiero terminar hoy el día, este, qué decisiones cómo quiero terminar el día y qué decisiones tengo que tomar para llegar a ese punto de cómo quiero llegar al día. Quiero terminar mi día más sabio, quiero terminar mi día más relajado, quiero terminar mi día más feliz, quiero terminar mi día más virtuoso, quiero terminar mi día sabiendo que hice algo bueno. ¿Cómo quiero terminar mi día y qué decisiones me van a llevar a ese día? Si quiero ser más sabio al final del día, ¿qué voy a hacer? Voy a leer algo, voy a escuchar un podcast que me informe, voy a ver noticias. Si quiero ser más feliz, ¿qué decisiones voy a tener que tomar? ¿Voy a hacerle caso al que está siempre ahí jodiendo la oficina o lo voy a ignorar o voy a entender cómo funciona su mente o su diálogo, su relación? Si quiero ser más virtuoso, ¿qué decisiones tengo que tomar en el día para ser más bueno, para ser virtuoso, etcétera? Yo creo que eso, o sea, plantearnos desde el principio, este día, cómo lo quiero terminar Ok, y qué decisiones tengo que tomar para terminarlo así como yo quiero. ok. Y aterrizando al tema del día de hoy, ¿qué principios socráticos recomendarías incorporar en nuestra vida cotidiana? Uy, yo creo que lo comentábamos hace rato, la vida sin reflexión No no vale. vale la pena vivirla. Siempre hay que estar preguntándonos qué hacemos y por qué hacemos las cosas. ¿Por qué voy a trabajar? Porque es mi obligación, porque necesito dinero, porque me hace feliz, porque el trabajo me planifica, me hace digno, porque vivo una relación con mis compañeros de trabajo, de amistad, de compañerismo, cubre mi necesidad social. O sea, hacernos reflexionar de por qué hacemos las cosas y hacernos conscientes de por qué hacemos las cosas, ¿no? Ok. Yo creo que la vida sin reflexión no vale la pena vivirla, entonces reflexionar esas situaciones. Y no porque una tenga más valor que otra, simplemente saber por qué estoy haciendo las cosas, por qué voy a por qué trabajo por mi familia, por qué quiero que mi familia esté bien, por qué tomo ciertas decisiones, por qué voy a ver una película, por qué voy a una noche de comedia, por qué voy etcétera, ¿no? O sea, cuestionarnos esto y nada más entenderlo por qué lo hacemos. No juzgarnos, no con juicios, pero entre más nos cuestionemos las cosas, más conscientes vamos a ser y a lo mejor vamos a eliminar cosas que no nos dejan ser plenos, que nos dejan tener libertad, felicidad, virtud, bondad, etcétera. Wow, no, sí. Eso tiene todo el sentido y, pues disfrutar la vida, ¿no? En cuanto a esos cuestionamientos, ¿va? Llevarnos a la plenitud, a Así la es. serenidad, a encontrarle el verdadero valor al tiempo de existencia que tenemos. Limitado, Así es, porque limitadísimo. sí, es muy limitado. Si vemos en retrospectiva, nuestro tiempo es Nada. limitado, es nada. ¿Y qué hemos hecho hasta este punto en el que estamos? Y cuánto nos quedará de vida, ¿no? Entonces, tener esta Exacto. reflexión. Y también yo creo que algo muy importante es ser coherente con nosotros mismos. Pero para ser coherentes tenemos que reflexionar qué es lo que yo quiero, ¿no? Y Sí. conforme a eso, ser coherente y seguir las decisiones o tomar las decisiones que me lleven a donde quiero estar. Hemos hablado ya, güey, todo este tiempo de Sócrates, Así sus es. filosofías, sus reflexiones y la pregunta del millón, la última con la que vamos a cerrar este contenido tan hermoso. Si Sócrates estuviera sentado con nosotros grabando este podcast,
Ajá. ¿Qué crees que nos haya preguntado? ¿Qué Uy. pregunta creerías que nos estuviera haciendo, güey? Una sola. Una sola pregunta. Aquí nos acaba esta madre. Sí. Quedó Machela, ¿no? Así. Sí, ya. No. No sé, yo creo que nos preguntaría, ¿estás conforme con tu vida? Me imagino que podría empezar por ahí, ¿no? ¿Estás Ok. conforme con tu vida? Creo que es una pregunta muy, muy incómoda, Sí, ¿no? sí es incómoda. De responder, porque luego empiezas a reflexionar y te das cuenta que a lo mejor hay cosas que no Sí. que no ¿Qué estoy están haciendo tan... por mi misma voluntad Sí, o qué estoy haciendo por la voluntad de otros? ajá. Y así te la puedes llevar güey, no mames, terminas corriendo a Sócrates. Sí, Gracias sí, por sí. venir, Sócrates. Abrazarlo, ¿no? Así Sí. que- No, sí, o te terminas en una terapia filosófica muy fuerte con él, o lo terminas corriendo, ¿no? Así de que no, Sí, así no te es. quiero volver a ver, Sócrates, No, aquí. ya, sí, sí. No, pero sí recomiendo leer pues a Platón para entender un poquito a Sócrates. Este, y también entiende a Platón de pasada, ¿no? O sea, No, y hay muchas maneras de acercarse a la filosofía, güey. Hay bibliografía como la que hablamos en el principio, como la así de, es. la de Ríos, ¿no? Ujú. Fácil de acceder a ella y con ganas. También entiendo de que hay momentos en la que tu filósofo interno despierta y es ahí donde puedes encontrarlo y encontrarle más sentido a lo que lees. Hay un librito, güey, que estoy leyendo, que casi ya lo acabo y me está gustando bastante. Se llama El Mundo de Sofía, te harás Ah, de claro, claro. conocer Sí, sí. y es exquisito, güey, en la manera en que te va llevando por todas las etapas de la filosofía, güey, cómo toca ciertos temas y al menos te sirve para tener un abanico de todo Darte lo un que panorama. representa. Darte un panorama. Sí. Obviamente ya si te empiezas a clavar más, pues empiezas a buscarle, ¿no? En lo que te va gustando. Sí, claro, a muchas personas ha sido como su puerta de entrada a temas más profundos de la filosofía, porque es una historia novelada de Sí, la filosofía, de la historia de la filosofía, muy fácil de sí, comprender, sí, muy sí. digerible. Hasta puede resultar un poquito sosa en ciertos momentos con lo cómo transcurre, pero, Sí, güey, claro, o sea, y sí, más cuando ya has leído algo antes, si ya tienes alguna formación filosófica, sí, algunas lecturas filosóficas, la cuestionas. y luego lees el mundo de Sofía, si ves que tiene algunos detallitos ahí que pueden mejorar. Pero si lo haces al revés, si no has leído nada de filosofía, puede ser una muy buena entrada al mundo de la filosofía. eh, Como este panorama general, muy, muy fácil, muy digerible. Es un buen camino de entrada o algún otro libro, por ejemplo, el que comentamos de Rius. Eh, He visto que en algunas librerías hay mucha filosofía del estoicismo, que seguramente se tratará aquí en el podcast Y en está algún de moda, episodio. el estoicismo Está de está de moda, moda. entonces por eso hay muchos libros sobre eso y que relativamente es sencillo también de leer. Entonces, si les gusta la filosofía, pues están esas recomendaciones para introducirse. No van a abarcar todo ni van a hacer filósofos nada, pero una manera de entrar, de introducirse, de empezar a entender y a trabajar estos conceptos y a saborear estos conceptos de la filosofía puede ser muy buena como puerta de entrada. Y aparte yo creo que también hay que adherirnos a la idea de que ser un filósofo no significa, en términos prácticos, pues ser una persona muy documentada acerca de la historia de la filosofía y de lo académico, sino cuestionarte. Cuestionarte la Sí, sí. existencia, cuestionarte las cosas. Eso ya es filosofar. Sí, es el punto de partida. Es Es el el punto punto de de partida. partida. Bueno, ha sido una buena manera de cerrar este episodio, Carlos. Tal vez la Gracias. filosofía no está para darnos tranquilidad inmediata. Tal vez está para ayudarnos a vivir con más conciencia, Así es. con más honestidad y con un poco más de valentía para cuestionarnos las cosas. Sí, sí, la filosofía nos cuestiona. Hay un filósofo que se llama Karl Jaspers, ya del siglo XX, que dice, es una frase que le pongo a mis estudiantes al principio, el valor de la filosofía está en hacer cuestionamientos, no en la búsqueda de la verdad, no en la posesión de la verdad. Exacto. Ahí está el valor de la filosofía. Wow, no, pues ya lo tienen ustedes, queridos escuchas, quien nos aguantó hasta este momento y quien está viendo estos clips. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por darnos su Gracias. tiempo. Gracias, Carlos Rodríguez, No, por no, estar con muchas nosotros. gracias. Diles a la raza en tus redes sociales, donde te pueden seguir. Muy bien, en Instagram, Rod Carlos G, en Facebook, Carlos Rodríguez García. Ahí estamos para... Y si ustedes son de seguimiento. la frontera de Juárez y El Paso, Carlos Rodríguez está en varios otros contenidos. Además, se presenta en varios lugares en Open Mix, en presentaciones de stand-up. Y Así ahí se es. lo pueden topar. Ahí por ahí nos vemos en las diferentes... afortunadamente la escena de comedia de Ciudad Juárez está creciendo mucho. No así la filosófica. Oye, No, pero- tal vez es el punto de partida, güey. Sí, puede ser. Pues analízalo, tal vez estamos haciendo punta de lanza en la frontera. Ojalá, No lo ojalá. creo, no lo sé. Yo quiero que pensar que hay mucho más, sí lo debe haber, pero pues es un buen comienzo al menos para nosotros. Sí, no, seguramente habrá círculos ahí filosóficos en la frontera, pero la escena de la comedia en Ciudad Juárez está creciendo bastante, entonces tenemos muchos, a lo largo de la semana, muchos lugares, prácticamente de lunes a jueves, hay eventos de comedia, así para que estén ahí pendientes y pues lo sigan. Y con suerte también me topan a mí por ahí, ¿verdad? O sea, también yo ahí ando echando mis pininos comédicos y ciertos temitas que se pueden abordar desde la comedia, filosóficamente hablando, ¿verdad? Se Sí, vale, claro, sí, se sí, vale. también. Y pues ya saben, aquí andamos y muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Carlos. No, de que muchas gracias por la invitación. Órale, y nos vamos a ver más seguido, güey, ¿eh? Ok, Ahí ok, estamos gracias. ahí con los siguientes temas. El siguiente es Platón. Muy bien. Partenón despierta con manto de oro. En el ágora el barro y el lino son tesoro. Paso sin prisa en la piedra pulida, buscando una chispa en la vida tejida. No traigo respuestas, solo el asombro.